Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a otra sesión de estudio, de trabajo que presenta la AME Colombia, la Asociación Médico Espírita de Colombia. Hoy con ustedes nos encontramos aquí para recibir nuevas instrucciones, conocimientos desde la visión espíritu y médica que nos trae hoy nuestro querido hermano y amigo, el doctor Anderson Galindo. Antes de dar inicio a esta charla de esta tarde, como siempre, haremos esta actividad que caracteriza a toda, que caracteriza a toda, perdón por la redundancia, actividad espírita, que es una oración. Los invito en este momento, donde te encuentres, a cerrar tus ojos, a tranquilizar la mente, a desconectarnos de las distintas situaciones, preocupaciones y afanes naturales de cada día para que busquemos paz y tranquilidad en nuestros pensamientos, para que elevemos nuestro espíritu, nuestro corazón, buscando a Dios, para refugiarnos en Él, para recibir en este momento las vibraciones de tranquilidad, de equilibrio y así obtener una buena disposición para poder recibir estos conocimientos valiosos que deben llegar a nuestra mente, pero por sobre todo trascender a nuestros corazones y que logremos pidiendo la ayuda de los buenos espíritus y entrando en sintonía con las buenas intenciones y los grandes conocimientos del conferencista de hoy, poder aplicar todas estas enseñanzas al día a día de nuestras vidas. Que así sea. Entonces, de esta forma, vamos a analizar hoy, y vamos a estudiar hoy, la charla titulada Los cuerpos espiritual y físico y las enfermedades, las cuales hacen parte de esta obra, de este libro que se llama Enfermedades, Cura y Salud, que nos presenta nuevamente nuestro querido hermano Anderson Galindo. Bienvenido, Anderson, y el espacio es totalmente tuyo. Muchas gracias a todos. Un cordial saludo en esta noche de hoy. Vamos a dar comienzo a la jornada de este semestre 2024 que la Asociación Médico Espírita tiene para todos ustedes. En esta oportunidad estamos en la clase 2 frente al abordaje de este libro o de esta obra Enfermedades, Cura y Salud del autor Gesiel Andrade. Es una obra que originalmente fue escrita en el portugués y la Asociación Médico Espírita de Colombia tuvo la posibilidad de generar su traducción al idioma español y posterior publicación. En este primer semestre del 2024 abordaremos cada uno de los capítulos que esta obra nos trae con unas enseñanzas profundas en la visión espírita y en la visión médica. Para esto y para entrar en contexto, es importante tener en cuenta algunos términos y conceptos para aquellos que posiblemente no están muy relacionados con esa visión espírita o espiritista. Algunos de los términos que vamos a utilizar en esta obra, en este capítulo y en los posteriores, pues posiblemente se entiendan como principios o conceptos nuevos para algunos, pero nos vamos a dar cuenta que ya vienen plasmados desde hace años y que la espiritualidad, pues a través de los diferentes medios también nos han hecho verificación y corroboración de estos procesos. Entonces, para dar inicio, hablamos de que vamos a hablar de conceptos científicos y para ello unificamos la definición de ciencia que la Real Academia Española nos trae y nos dice que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación y razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobable experimentalmente. Basados en este principio, la medicina la consideramos una ciencia ya que nos entrega estos conocimientos que se han hecho observación, razonamiento para poder generar, experimentar y comprobablemente estos principios. Y de la misma forma, el espiritismo se considera una ciencia
y entra dentro de esta definición que nos proponen, donde hay un conjunto de conocimientos que mediante observaciones y razonamientos se han estructurado de una manera sistemática. Por esto vamos a plasmar nuevos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es el conjunto de teorías y un núcleo central que se acepta y se suministra como base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Cada vez que tenemos nosotros una incertidumbre o que en alguna época se encuentran eventos a los cuales no se les encuentra una explicación y se presenta de manera recurrente, es ahí cuando nace la necesidad en la ciencia de generar nuevos paradigmas, nuevas definiciones, nuevas teorías que permitan avanzar en el conocimiento e interpretar esos conceptos, y es lo que esta obra de Enfermedades, Cura y Salud nos trae el día de hoy. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, en su obra ¿Qué es el espiritismo?, nos la define, que es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Entonces, teniendo en cuenta todas estas definiciones, es por ello que hablaremos de afirmaciones, de teorías, de conceptos que el espiritismo nos trae frente a enfermedades, cura y salud. En la obra de la Génesis, los milagros y las profecías, nos dice algo para que tengamos en referencia al espiritismo, y nos dice que marcha a la par del materialismo en el campo de la materia. El espiritismo admite todo lo que el materialismo admite, pero avanza hasta más allá del punto donde éste se detiene. El espiritismo y el materialismo son como dos viajeros que caminan juntos a partir del mismo lugar. Llegando a una cierta distancia, uno de ellos dice, no puedo seguir, y el otro prosigue y descubre un nuevo mundo. En estas premisas queremos dejar claro que el espiritismo y lo que nos revela el mundo espiritual no va en contra con lo que la ciencia médica, las investigaciones o las conductas terapéuticas tiene. Por el contrario, acepta, corrobora, coinciden en los principios que la ciencia médica pone, que el materialismo pone, pero avanza más allá, entrega unos principios adicionales o complementarios. En ningún punto el espiritismo va en contra de, o la espiritualidad en general va en contra de lo que los avances, los estudios, los científicos han puesto al descubierto y a la información general. Es por eso que vamos de la mano junto con todos estos principios, pero avanzamos a un mundo y a unas ideas nuevas que la espiritualidad nos ofrece. Dentro de la obra de Enfermedades, Cura y Salud, tocan algunas referencias bibliográficas adicionales que también las sugerimos dentro de estas posturas, y son todas las obras de Allan Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis, el cielo del infierno. También hay algunos apartes frente a la revista Espírita, que fue publicado en los estudios psicológicos desde el 57 y años posteriores frente a diferentes investigaciones y observaciones que se hicieron frente a este tema. En este capítulo que abordaremos del libro, el autor nos trae algunos apartes de obras como la de León Denis, Después de la muerte, de Gabriel Delaney, de la reencarnación, de Francisco Cándido Javier, de Pensamiento y Vida, la obra de Cartas de una muerta, también psicografiado por el médium Chico Javier, y la obra del médium Divaldo Pereira Franco, de Más allá de la muerte. En este conjunto de clases tenemos diseñado el estudio los días martes, donde hoy estamos haciendo la de la clase 2 que corresponde al capítulo primero. Este capítulo de los cuerpos espiritual y físico y las enfermedades va desde la página 11 a la página 24. Entonces, aquellos que tienen el libro pueden
tomar de referencia estas páginas y socializar, intervenir o realizar las preguntas que correspondan frente a las dudas. Es claro que este escenario virtual que tenemos no nos da la totalidad de tiempo para abordar a detalle cada una de las líneas de estas páginas. Sin embargo, pues haremos algunos esbozos de lo que el capítulo nos presenta y posteriormente pues tendrán ustedes la oportunidad de leer el libro, entrar a detalle, estudiarlo, compartirlo, entre otros. En este capítulo primero de esta obra nos muestran las características que el espiritismo y la espiritualidad nos reveló frente al ser humano. Nos dan la premisa de que el ser humano no es solo un cuerpo físico, sino que se compone de diferentes elementos, que realmente nosotros como principio inteligente somos espíritus, espíritus que tenemos una experiencia en un cuerpo físico. No somos un cuerpo con un alma, sino somos un alma que tiene un cuerpo. Y nos muestra desde la época de Allan Kardec que los elementos que nos componen a nosotros como seres humanos es que nuestra esencia, el principio inteligente o la conciencia es el espíritu, que tenemos un cuerpo físico o material y tenemos un molde y un enlace que es el periespíritu. Este periespíritu nos va a acompañar antes y después de la experiencia material y va a estar envolviendo al espíritu y es el intermediario el que transfiere la información al cuerpo físico que el espíritu genera y también las acciones, las vivencias, el conocimiento y las experiencias que vivimos en el cuerpo físico van a ir a ser guardadas y almacenadas en este otro elemento periespiritual y pues permanentemente a nosotros como espíritus. El concepto de periespíritu nos da en la obra el autor Andrade y nos dice que la espiritualidad nos da claridad de que este elemento transmite las impresiones del cuerpo físico al espíritu. El periespíritu se puede considerar como una cebolla en el sentido en que tiene diferentes capas, unas recubriendo las otras y que efectivamente a través de la purificación de las experiencias, pues estas capas cumplen funciones diferentes y nos vamos librando o cargando dependiendo de las experiencias que tengamos. Aquí les traemos un esquema de esos tres elementos, del espíritu, que es la imagen de la izquierda, el cuerpo físico, que es el de la imagen roja que encontramos a la derecha, y una cantidad de cuerpos que estaría dentro de esas características periespirituales, el cuerpo mental, el espiritual, el doble etérico, que llaman en algunas otras corrientes de pensamiento. Y como lo ven en la gráfica, hay unas conexiones. Normalmente hablamos de ese cordón que une al espíritu con el cuerpo, pero no es un cordón propiamente, sino es una estructura compleja y tiene funciones bidireccionales. Lo que el espíritu manifiesta a través del cuerpo físico y lo que el cuerpo físico va a empezar a alimentar de manera permanente al espíritu. Entonces es un sistema completamente dinámico, es un sistema bidireccional completamente activo. En esta misma obra nos hablan que los órganos son instrumentos de la manifestación de las facultades y las cualidades del alma. Es el alma el que tiene unas características, tiene unas intenciones que las transmite al cuerpo físico. Y este cuerpo físico es la herramienta, el instrumento. No es el origen de la conciencia, no es un efecto de la inteligencia, sino ese principio es espiritual y la herramienta o el cuerpo físico es el que va a manifestar esta voluntad que tenemos nosotros. También nos dice que el perispíritu es preexistente y sobreviviente de la muerte del cuerpo material. Esta envoltura, cuando desencarnamos nosotros, está siempre junto a nuestro espíritu, le está dando forma y estructura al alma.
no nos caemos en un abstracto cuando morimos, no quedamos difuminados o conectados como a un todo, sino que nuestra individualidad persiste, nuestras características emocionales, sentimentales e incluso las sensaciones físicas después de la muerte corporal se pueden seguir viviendo este tipo de experiencias y reconociendo estas características de cada uno de nosotros. Nos revela también la espiritualidad y lo detallan en esta obra que el cuerpo material está formado por asimilación de las moléculas materiales al perispíritu. Cada estructura física que tenemos finalmente es energía y esta energía y este acople va a venir de las características del perispíritu a formar y a estabilizar este cuerpo material o denso que tenemos. Entonces nos damos cuenta que el desarrollo y las leyes biológicas de la formación del cuerpo están íntimamente relacionadas con este campo periespiritual, con esta energía que se transfiere a darle como un modelo de formación a nuestras células biológicas. También nos dicen que las condiciones fisiológicas del renacimiento dependen de este cuerpo periespiritual. Entonces, no solo la estructura, sino también la fisiología, o sea, la función va a estar determinada por este cuerpo periespiritual. Es aquí cuando entendemos que realmente el azar no existe como un evento aleatorio, sino que realmente hay unas leyes que en algunos se desconocen, pero que la espiritualidad nos revela y de decir que ese proceso del renacimiento, ese proceso de la conformación de un ser humano, de la gestación de un bebé, pues está íntimamente relacionada que la función de todos estos órganos, de estos sistemas, dependen de ese cuerpo periespiritual. Esto nos lleva a otro tipo de reflexiones que la espiritualidad y la ciencia médica también nos trae. Por ejemplo, resaltan también en esta obra que cualidades o defectos registrados en este periespíritu van a reaparecer en el cuerpo físico. Encontramos en los procesos de reencarnación como cicatrices, manchas, lesiones, condiciones estructurales que aparentemente son generadas genéticamente o desde su origen reproductivo aparecen en el cuerpo, pero la espiritualidad nos dice muchas de esas manchas, muchas de esas cualidades o defectos son el reflejo de lo que fue o lo que es el cuerpo periespiritual. Algunas investigaciones que ha hecho la ciencia médica frente a los estudios de casos de reencarnación nos muestra, por ejemplo, cómo en una experiencia de un espíritu en un nuevo cuerpo, por ejemplo, el que tenemos en la imagen, aparecen con una mancha de nacimiento en esta imagen en la parte de la nuca. La experiencia de confirmación, de acuerdo a lo que esta persona refiere en años posteriores, coinciden con que en una experiencia anterior había fallecido por un impacto o por un trauma o una lesión en esta zona. Entonces vemos cómo el daño físico o la muerte traumática que pudo haber generado en una experiencia que lo llevó a la desencarnación en una vida nueva o en una experiencia reencarnatoria, el cuerpo físico queda con esas secuelas o con esas marcas que se pueden ver registradas. Entonces ahí empezamos a entender que muchas de las alteraciones genéticas no son el azar, sino son el reflejo de lo que en este plano espiritual también se cumple como leyes y como sistemas articulados. ¿Qué nos dice la espiritualidad que abordan en esta obra? Las faltas, los abusos, defectos, vicios de existencias pasadas
quedan grabadas en el periespíritu y son determinantes de enfermedades, de molestias, de lesiones orgánicas ante la reencarnación. Cada acto, aquí nos damos cuenta que no solo físicos, sino morales, estructurales, nos llevan a determinar unas características que se van a ver reflejadas en enfermedades, en lesiones, en diferentes tipos de patologías. Empezamos a entender por qué algunas personas sufren de estas condiciones. Si uno dice, es que si fuera estrictamente genético, los hijos que tengan estos padres todos saldrían con esa alteración y vemos que no. Padres sanos, hijos sanos y otro de los hijos sale con unas condiciones especiales. Entonces empezamos a entender esa individualidad y esa carga que el periespíritu trae consigo de experiencias anteriores que se van a ver reflejadas en esta nueva vida. Nos dice la espiritualidad. Todo hábito pernicioso provoca un estrechamiento del ser psíquico, cuyos elementos se condensan. Muchas de las responsabilidades de las enfermedades, pues corresponde a los hábitos que tengamos, que se van a ir viendo reflejados. Cada acción, cada conducta, positiva o negativamente, va a alimentar o a deteriorar nuestro cuerpo. Y estas afecciones corporales pues van a ir a impregnarse también en ese elemento periespiritual. Nuestra conducta con tóxicos, cigarrillos, trago, malos hábitos, incluso conductas psíquicas negativas de odio, de rencor, de envidia, de celos, todo esto se va a ir reflejado y se va a ir almacenando en este cuerpo periespiritual que incluso después de la vida y se verá reflejado en una vida posterior, en una existencia posterior, estas características que pueda llegar a presentar y se condensan. La suma de todo eso impregna como manchar o rayar una hoja de papel. También nos habla que de acuerdo a la gravedad de las causas y el poder de las fuerzas en acción, conduce los espíritus a cuerpos débiles. Entonces, en la siguiente experiencia, cuando nosotros venimos del plano espiritual a tener nuestra experiencia corporal, a renacer en un cuerpo físico, también esas causas y esas acciones van a llevar a qué cuerpo o a qué células nos vamos a unir nosotros. Genéticamente, el enlace espiritual entre el óvulo, el espermatozoide y el vínculo que se genera energéticamente para traernos a esta experiencia corporal, pues va a estar muy sintonizada con nuestra energía periespiritual. Y si tenemos causas, problemas o compromisos, pues vamos a sintonizar con cuerpos débiles que van a nacer enfermos, van a tener esas características permanentemente de vulnerabilidad, así tenga uno todas las medidas de precaución, una excelente alimentación, un excelente ambiente, pero a pesar de eso se siguen manifestando males, dolencias, enfermedades, pues empezamos a entender que esas fuerzas en acción también corresponde a la responsabilidad de lo que traemos de las experiencias anteriores. Aquí en la obra también nos trae el autor un extracto de la obra La reencarnación de Gabriel Delaney, donde nos dice, el cuerpo espiritual preside por leyes propias la organización y el mantenimiento del cuerpo material, más allá del funcionamiento psicológico del espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hay un elemento más sutil, pero que finalmente cumple unas leyes propias, una composición, no es aleatorio, no es simplemente por premio o castigo, sino hay unas condiciones y unas leyes espirituales que nos determinan, nos sintonizan y nos ponen en un patrón específico para la organización y el mantenimiento de nuestro cuerpo.
Entonces, reiteramos que nosotros o que la espiritualidad en el plano en el que se encuentra no es abstracto, sino que sigue cumpliendo unas leyes, sigue cumpliendo unas directrices que finalmente se van a ver reflejados en esta experiencia. Es ahí donde nosotros debemos considerar y ampliar estos paradigmas que las condiciones de enfermedad, cura y salud no corresponden exclusivamente a la experiencia física, material, densa o el cuerpo, sino que hay otras leyes que gobiernan esos otros elementos de la cual hacemos parte y efectivamente vemos aquí el reflejo de cómo si nos vamos solo por ese aspecto o las leyes biológicas, posiblemente no coincidamos con la resolución de ciertas condiciones. Ahí es donde decimos, si un medicamento es muy bueno y es para curar o tratar o controlar una enfermedad, porque dos personas que tienen la misma enfermedad y si yo les entrego el mismo medicamento, a uno puede que le funcione y a otro no? Si biológicamente tienen la misma enfermedad y el componente químico es exactamente lo mismo, pues es aquí que la espiritualidad nos ofrece una alternativa de considerar por qué puede estar fallando, porque no corresponde exclusivamente a ese elemento químico, sino que hay otras leyes adicionales que pueden estar perturbando o desequilibrando esta condición óptima de salud integral. Nos dice también en este capítulo, la hereditariedad física es indiscutible. Sin embargo, no es general ni absoluta. ¿Qué quiere decir? Coincidimos con lo que la genética, las ciencias moleculares nos dicen de que efectivamente si hay genes deteriorados en padre y madre, pues se puede llegar a ver reflejado en los hijos. Eso es indiscutible, o sea, la evidencia la tenemos de que genes alterados pueden llegar a transferirse por la hereditariedad. Sin embargo, no es general ni absoluta. No es que el 100% de pacientes que tienen este gen afectado, el 100% de hijos van a manifestar o a tener esta condición. Puede que se transfiera el gen, pero no siempre se manifiesta. Entonces ahí es cuando la espiritualidad dice, no negamos la carga genética que trae la posibilidad de las herencias, sin embargo no es general ni absoluta. Habrá otras condiciones que permitan que se manifieste o no se manifieste. Pero ¿qué nos da claridad la espiritualidad también? Nos dice, la hereditariedad psicológica, esa no existe. La mente es un atributo de cada espíritu, que si el padre o la madre es egocéntrico, es orgulloso, es un maltratador, automáticamente eso se va a heredar en los hijos. No, ¿sí? Nos dice que esa responsabilidad sí corresponde a cada uno. No se niega todos los factores ambientales, de crianza, de cultura, que van a sumar a que posiblemente genere ciertas tendencias o ciertos comportamientos, pero no es una hereditariedad automática, ¿sí? Por eso vemos padres que son muy bien comportados, muy bien educados, con unos principios morales adecuados, pero que su hijo posiblemente no coincida con esos patrones de los padres. Y viceversa, un hijo que puede haber nacido en un ambiente hostil, grosero, burdo, difícil, pero el hijo tiene una conducta moralmente correcta, adecuada y va por otra inclinación. Entonces es aquí donde nos muestran ese paradigma de decir que ese aspecto psicológico no es heredado y que es el atributo de cada uno como ser individual, como espíritu, el que finalmente trae parte de esas cargas o esas responsabilidades posteriores. Nos habla el autor y recopila información de sesiones espíritas formales y nos trae en esta obra cómo la espiritualidad nos revela nuevas informaciones. En estas reuniones formales, oficiales, de reuniones espíritas, pues la espiritualidad en sus diferentes grados de espíritus comunicantes nos traen información frente a esta realidad de la que estamos abordando. Y nos dicen, por ejemplo, en una de las obras de Llama Eterna, uno de los espíritus que se comunica dice lo siguiente.
El perispíritu es la envoltura del espíritu, es el ropaje que se utiliza hasta tornarse puro. Cuando muere el cuerpo físico, se torna mucho más activo. ¿Que nos está mostrando o revelando este espíritu? Nos dice que este elemento persiste o continúa después de la muerte física, que es lo que hemos venido hablando, y que incluso en este estado se torna mucho más activo. Hay funciones, hay acciones, hay reflejos que efectivamente este elemento ya desprendido del cuerpo material va a tener unas funciones y unas actividades mucho más activas que las que posiblemente podamos reconocer de una manera directa en este momento. Otra de las revelaciones espirituales nos dice, cuando el espíritu progresa, el periespíritu se va tornando mucho más fluídico, mucho más sutil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también se transforma. Este elemento no es rígido, no es estático, por el contrario, va a haber progreso, va a aumentar y que ese progreso va generando lo más sutil, menos denso, unas características mucho más amplias que va a permitir viajar, desplazarse, conocer en otras esferas, otras condiciones. Nos dicen en la revista de la vida lo siguiente, un espíritu manifiesta. Nuestros cuerpos son tan sólidos y reales como los que abandonamos. Y bien sabéis que esos cuerpos en nuestro estado actual corresponden mucho más eficientemente al espíritu que los que anteriormente usábamos. Aquí lo que nos refleja este espíritu comunicante es que la percepción, aún después de la muerte del cuerpo físico, se sigue permitiendo y reconociendo de manera individual. Sigue sintiendo, sigue conociéndose límites dentro de su experiencia espiritual a pesar de no tener el cuerpo físico. Y nuevamente dice que es muy eficiente la función con respecto a lo que el espíritu determina en este cuerpo. Entonces nos damos cuenta cómo en el plano espiritual no simplemente nos disolvemos o nos volvemos abstractos, sino por el contrario, lo que algunos espíritus nos narran es que en este estado se sigue teniendo esa corporeidad, esa estructura o esa individualización frente al entorno en el que se encuentran en este plano. En otra obra, otra de las comunicaciones refleja, dice el espíritu, guardaba la idea de haber rejuvenecido. Toqué mi nuevo vehículo. Yo era el mismo de los pies a la cabeza. Corazón y pulmones funcionaban regularmente. Nos muestran el reflejo de que en este plano espiritual, también dependiendo a esa suma de méritos, a esas acciones, a todos esos antecedentes, se va a ver un reflejo de que en muchas ocasiones la prueba que nosotros tenemos en la enfermedad, en las dificultades, en el dolor, cuando partimos de este plano, pues se siente mucho más rejuvenecido, sin esa carga de enfermedad, sin esa carga de dolor, cumpliendo esa meta de poder liberarse de esas responsabilidades y entrar en el otro plano sintiéndose así rejuvenecidos. Y nuevamente resalta esta entidad espiritual cómo se percibe incluso órganos, cómo sentía corazón, pulmones, su funcionamiento, diciendo y dando a entender que la percepción no es solo de una silueta o de un croquis, sino de todos unos órganos y unos sistemas periespirituales que funcionan en esta realidad. También nos hablan en este primer capítulo las siguientes ideas. El cuerpo físico es una copia del cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual posee la forma humana, órganos, y estos sirven de matriz para la formación del cuerpo material, cuando se da la reencarnación del espíritu. En ocasiones se escucha la información al revés, de decir, es que nuestro espíritu o nuestro cuerpo periespiritual es una copia del cuerpo físico y no al revés. Es esta esencia o esta causa espiritual la que va a generar como copia
el cuerpo material. Entonces es el cuerpo material, esto que vemos, esto que tocamos, es una copia o un reflejo de nuestra naturaleza espiritual. Y nos dice que esta naturaleza espiritual también tiene forma en sus órganos y sirve de molde para que las células del cuerpo físico, cuando se empiezan a reproducir, a generar, a dividir, sepan hasta dónde llega ese límite, hasta dónde se empiezan a dividir y a tener esas características. De lo contrario, una reproducción celular sin contornos, sin límites, sin delimitaciones, pues no daría la viabilidad de la experiencia física. También nos resalta las perfecciones, así como los defectos y las enfermedades del cuerpo físico, son el reflejo del cuerpo espiritual, equilibrado y sano o lesionado y enfermo. Nuevamente nos resaltan ese paradigma de entender por qué y cómo es que se presentan irregularidades o diferencias entre una persona y otra, porque unos traen cuerpos equilibrados, sanos, y otros, por el contrario, permanecen enfermos, lesionados, con daños de diferentes órganos, y nos muestra aquí la espiritualidad que efectivamente todo eso es reflejo del cuerpo espiritual. Entenderemos que efectivamente hay unos daños, unas enfermedades que ocasionamos y generamos nosotros en esta misma experiencia, pero hay otras que aparentemente, si nos vamos exclusivamente al concepto materialista, no entenderíamos de por qué nació en esas condiciones, por qué tiene esa enfermedad, por qué se manifiestan estos síntomas. Y aquí nos dan esa claridad de decir ese equilibrio, esa enfermedad o esas condiciones son reflejo del cuerpo espiritual. Y nos da una idea que va un poco más allá con esos nuevos principios, y es los más íntimos pensamientos y sentimientos, las mínimas actitudes del espíritu determinan el estado sano o enfermo del cuerpo espiritual. Entonces acá empezamos a entender cómo podríamos generar o causar enfermedades, o cómo por el contrario podemos causar estados de salud. Entonces nos dice que incluso el pensamiento, el sentimiento y las actitudes van a sumar a eso. No corresponde solo a comer bien, a dormir bien o a tomarme mi medicamento, sino que van a haber pensamientos y sentimientos en los cuales debemos trabajar, o de lo contrario, ya eso es una causa de enfermedad, ya eso es una causa de deterioro que estamos almacenando y guardando en ese cuerpo espiritual, que realmente en eso consiste esa experiencia en la que estamos, en limpiar, en reconocer y en purificar ese proceso. Entonces aquí nos dicen, ojo, pensamientos, sentimientos y actitudes también determinan ese estado de salud o enfermedad. Difícilmente eso se ve en una consulta médica donde le digan, oiga, es que sus pensamientos lo están enfermando, es que sus sentimientos lo están enfermando. Posiblemente algunos profesionales digan, no, si usted está loco, vaya a otro lado. O por el contrario, el paciente es que puede ser simplemente condiciones que la espiritualidad sí nos muestra, y decir, ojo, pendiente con eso que también hace parte de sus condiciones de enfermedad, cura y salud. Nos revela la espiritualidad, nos revela el espiritismo, que la reencarnación es el medio de cura para la reparación de daños del pasado. Cada nueva experiencia, cada condición en las que estamos es la oportunidad de remediar, es la oportunidad de curar, de sanar, de remediar esas acciones. Las responsabilidades que hemos adquirido, no hablándolo en términos de castigo, sino de responsabilidades, pues tendremos que remediar y curar todo ese tipo de acciones. Incluso las leyes que hayamos afectado con relación a nosotros mismos. Aquí las leyes, las justicias, las normas de la sociedad te responsabilizan y te culpan por las acciones que le haces a otra persona. Si le hiciste daño, si lo robaste, si lo maltrataste,
pero es la espiritualidad la que nos muestra de que no solo corresponde a ser responsables con el otro, sino con nosotros mismos. Y también tenemos compromisos que debemos remediar y reparar cuando nos afectamos a nosotros. Entonces no hay una ley que diga que está prohibido que usted se haga daño, que usted se maltrate, que usted se trate mal, pero la espiritualidad nos muestra y nos revela que sí hay responsabilidad y que sí hay acciones que debemos empezar a limpiar. Y la experiencia reencarnatoria nos permite eso, nos permite entrar en reflexión, en ese amor propio para empezar a reparar acciones y daños de experiencias anteriores. También nos habla Emanuel, el espíritu que se comunicó a través de Francisco Cándido Javier en la obra Pensamientos y Vida, lo siguiente. Las enfermedades congénitas no son más que el reflejo de la posición infeliz a la que nos condujimos en el pretérito próximo, reclamándonos la inmersión en la esfera física, a veces por cortos plazos, para el tratamiento de desarmonías interiores en los que fuimos comprometidos. Nos empieza a dar algunas observaciones frente a esas realidades muchas veces incomprendidas de por qué el niño nació con esta enfermedad, por qué murió tan en corto tiempo, una enfermedad difícil que duró horas después de que nació y falleció, o solo meses o algunos pocos años. Y nos dice la espiritualidad, esas condiciones congénitas reflejan ese compromiso, esa posición infeliz. E incluso muchas veces se tiene que continuar o se tiene que terminar de descargar energéticamente ese campo periespiritual a través de esas experiencias cortas y va empezando a reequilibrar pues el cuerpo físico y periespiritual. Nos dicen, la carne es como una esponja que absorbe las impurezas kármicas agregadas al perispíritu en formas múltiples enfermedades y numerosos problemas. Vemos, por ejemplo, cómo las condiciones periespirituales se reflejan en los órganos. Nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes, que ya lo hemos visto, que también reflejan esa responsabilidad, se muestra que las impurezas que generemos se almacenan y se van a ver manifestadas en esos otros cuerpos. Parte de la terapéutica y de la invitación que en otros capítulos pues abordaremos es precisamente el hecho de pensar de qué se está cargando y qué es lo que está absorbiendo cada órgano, cada célula, cada pedazo de carne de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son los pensamientos que le estamos transmitiendo a los cuerpos y a cada órgano? Lo decimos y lo hemos dicho en diferentes charlas y es, ¿pensamos en nuestro estómago cuando está sano o solo cuando hay dolor y cuando hay malestar? Pensamos en nuestros pulmones, reconocemos, agradecemos nuestro intestino, nuestros riñones, nuestro hígado, nuestros brazos, nuestra vista, cuando está sana, o realmente la cargamos de energía solo cuando hay dolor, cuando hay malestar. Me centro en ese órgano con la experiencia negativa, o por el contrario, también estoy cargando y permitiendo que absorba esa energía positiva que yo le pueda estar determinando o deseando a un órgano. Entonces nos dice, la carne, el cuerpo biológico es una esponja que absorbe tanto lo negativo como lo positivo. Y es ahí donde debemos empezar a trabajar en todas estas cosas. Terminando el capítulo, nos hablan de las reflexiones sobre estas causas. Nos dan algunas ideas como las siguientes. Nos dice,
La ciencia espírita nos enseña a tener en consideración los tres elementos de que estamos constituidos: espíritu, perispíritu y materia. Cuando procuramos encontrar la causa para muchas enfermedades, con miras a la conquista de la cura y la preservación de la salud. Este es uno de los nuevos paradigmas que se propone dentro de la espiritualidad y dentro de la ciencia médica. No consideremos solo la salud como algo biológico, sino consideremos todos estos elementos, y si queremos conquistar la cura y preservar la salud, pues va a ser fundamental reconocer estos tres elementos. Compartiendo la cuestión de la salud con la medicina, el espiritismo nos lleva a procurar causas en actitudes y acciones nefastas del espíritu. En ningún momento la espiritualidad ni el espiritismo dice: no consulte al médico, no se tome el medicamento, solo con esto va a ser suficiente, sino no, comparten lo que la medicina comparte en términos de salud, pero va ese paso más adelante diciendo: ojo con las actitudes, ojo con las acciones, que esto va a ser un reflejo y unas condiciones nefastas en el caso en que no lo direccionemos de una manera adecuada. Nos dice: las causas enfermizas provenientes del espíritu alcanzan el periespíritu y por consiguiente el cuerpo material. Muchas de las enfermedades del cuerpo material están relacionadas con el mal uso de las facultades intelectuales, mentales, morales, sentimentales, emocionales o sexuales a partir de la desestructuración del perispíritu. Nuevamente nos muestra esas causas de enfermedades que ocasionalmente no percibimos como daño cuando tenemos una mala conducta moral, un mal sentimiento, una emoción negativa, conductas sexuales irregulares, y que incluso haciendo uso de facultades intelectuales con plena conciencia entramos en esos daños propios y hacia el prójimo. Y de esa manera nos muestra de que eso desestructura y daña al periespíritu, y pues por consiguiente se va a generar este tipo de enfermedades. O sea, ahí recibe un tratamiento, controla los síntomas, mejora, pero recae en la verdadera causa de estas malas conductas. Pues, ¿qué va a pasar? Pues nuevamente se va a manifestar ese desequilibrio eh, corporal. Nos muestra un extracto del mensaje que da el espíritu Morel Lavalier a través del medium Sir Desliens, y dice esta entidad espiritual: si la enfermedad o desorden orgánico proviene del cuerpo, los medicamentos materiales sabiamente empleados bastarán para restablecer la armonía general. O sea, la espiritualidad nuevamente reconoce la función convencional de la medicina, que si hay un daño físico y hay medicamentos o materiales, pues efectivamente eso va a bastar. Sin embargo, ¿cuál es el paso que da más allá de la espiritualidad? Nos dice: si la perturbación viniere del periespíritu, en caso de tratarse de una modificación del principio fluídico en el que se encuentra alterado, será preciso la modificación con relación a la naturaleza del órgano perturbado. ¿Qué quiere decir? Que si este otro elemento es el que está afectado, va a haber un principio fluídico fundamental que manifiesta la enfermedad y que será la puerta de la cura o de la intervención. En este caso, por ejemplo, la terapia de los pases es uno de los elementos del principio fluídico que va a permitir reemplazar energéticamente esos fluidos negativos por fluidos positivos y empezar a tener esa solución de la condición de salud. Si la enfermedad procede del espíritu, no se podrá emplear para combatir la otra cosa, sino una medicación espiritual. Si la causa es física, los tratamientos físicos funcionan. Si la causa es periespiritual, necesitaremos del principio fluídico. Y si la causa es espiritual, pues necesitaremos una medicación, una intervención o acompañamiento espiritual. En la revista de Estudios Psicológicos de 1868, en la revista de marzo, hay un apartado que dice:
La medicación ordinaria es inoperante en todas las enfermedades causadas por fluidos viciados y ellas son numerosas. A la materia puede oponerse la materia, pero a un fluido ruin hay que oponerle un fluido bueno y más poderoso. Entonces damos la claridad de que la intervención, en ocasiones muchos de los medicamentos me pueden controlar o ocultar el síntoma, pero la causa persiste. Si realmente queremos esa cura o esa intervención adecuada, tendremos que ir a la causa verdadera e identificar en cuál de esos tres elementos es que está la causa y darle un manejo integral. Si es material o físico, pues dar una intervención material o físico, o si es por otro tipo de fluidos, pues intervenir de esa manera. El poder del pensamiento modifica las cualidades y las propiedades de los fluidos espirituales. Nuestro pensamiento, nuestra intención, nuestros deseos son modificadores, son transformadores de estos fluidos. Por eso es que nosotros debemos entrar en sintonía con lo que queremos y con lo que deseamos. Finalmente, creamos o no creamos, siempre estaremos alineados con ese tipo de patrones. Si mis pensamientos están en enfermedad, en ira, en dolor, en rabia, pues estaremos modificando esas propiedades en ese nivel. Si nuestros pensamientos son armónicos, son en salud, son en paz, en felicidad, armonía, benevolencia, todo eso se va a transformar y a modificar. Si yo deseo un cuerpo sano, periespiritualmente va a tener un buen efecto esa intención y ese pensamiento que se va a ver reflejado o se va a manifestar en las otras esferas. Nos dicen, la educación espiritual puede combatir desequilibrios, determinando nuevos patrones de pensamientos que mejorarán los fluidos espirituales. Ese proceso de educación, de transformación moral, de reflexionar, generará nuevos patrones de pensamiento y se verá el efecto. Cada pensamiento tendrá su reflejo, su acción y su reacción. Si las enfermedades proceden del cuerpo, del periespíritu y del espíritu, será preciso que la medicación combata simultáneamente todas las causas del desorden por medios diversos para obtener la cura. Aquí esta obra de Enfermedades, Cura y Salud es lo que viene a proponernos, de decir, intervengamos desde todas las dimensiones posibles esas acciones, no nos quedemos solo con el pensamiento, no nos quedemos solo con la oración, no nos quedemos solo con la terapia de pase, sino realmente integremos todo, desde las acciones y las herramientas que la medicina nos brinda, que la espiritualidad nos brinda, pero que nosotros en nuestra conciencia y nuestro espíritu también tiene la posibilidad de transformar para obtener esa cura. Quisiera uno formularlo o que estuvieran capsulitas. Se va a tomar la humildomicina, que es un reductor del ego, un suplemento espiritual para casos de soberbia, orgullo, falsa, ¿sí? Y que viniera en un frasquito para tomarse en 365 días. Pero realmente ese medicamento no está en esa torre, sino corresponde a muchos otros elementos que debemos trabajar. Empleando sabiamente los recursos de la medicina, aliados a los tratamientos espirituales, habrá un combate completo y efectivo a las múltiples causas de las enfermedades que alcanzan tanto el alma como el perispíritu como el cuerpo material. Ahí terminamos este capítulo 1. Invitados todos para el capítulo 2 el próximo martes, que hablaremos de enfermedades originadas en el cuerpo espiritual. Para los que tienen el libro, estaremos del capítulo 2 de la página 25 a la 34. Para aquellos que quieren adquirir el libro, lo pueden conseguir a través de la librería de la Asociación Médico Espírita. Aquí les dejamos la página web de la Asociación Médico Espírita de Colombia.org. Estas clases y todas las charlas y cursos que se han dictado anteriormente las pueden encontrar en el canal de YouTube de la Asociación Médico Espírita de Colombia.
También las informaciones de las próximas clases y de los temas de las clases las pueden encontrar en las redes sociales, como en Instagram en la AME Colombia Espírita. En Facebook nos pueden encontrar como Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, y los números de contacto vía telefónica o por WhatsApp para adquirir el libro de enfermedades, cura y salud. Recuerden que si están en la capital de Colombia, en Bogotá, la pueden adquirir de manera presencial, o si se encuentran en otra parte de la ciudad y desean también adquirir el libro y la obra, se comunican a estos números de contacto y se les puede hacer el envío para que estemos también revisando, aclarando estos espacios, estos temas, las dudas que tengan al respecto, y pues compartir este espacio ameno. Para todos, muchas gracias por este espacio. Estaremos en contacto y quedamos atentos a cualquier duda, pregunta o situación que se lleguen a presentar. Muchas gracias a todos por este espacio, por acompañarnos, que sea parte de esa transformación personal, que irradiemos ese cambio, eduquemos nuestro espíritu y eduquemos a los que están alrededor nuestro, invitándolos a considerar estos nuevos paradigmas, estos mensajes que la espiritualidad entrega, y que tengamos nuevamente un espacio para compartir y aprender juntos. A todos muchas gracias y quedamos atentos a cualquier novedad.